Mira, hermano, en el vivir, en este proceso de la vida cristiana, Dios quiere que entendamos que es necesario que cada uno de nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Digo, cada uno de nosotros en lo personal, pero también como iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor, amén. Dios, como buen padre, quiere siempre que sus hijos crezcan, que sus hijos avancen y que vayan hacia la madurez espiritual. Si nosotros como humanos, hermanos, queremos que nuestros hijos vayan creciendo, ¿verdad? Queremos verlos crecer. Es cierto que cuando están pequeños, ¿verdad? Y cuando empiezan a caminar y cuando empiezan a hablar, pues nos agradan y nos llenan de gozo. Pero como padres también queremos verlos crecer. No que siempre se queden así, sino que cumplan su propósito en la vida y el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo. Y queremos llegar a mirar, incluso le pedimos al Señor poder mirar con nuestros propios ojos el crecimiento de nuestros hijos hasta que lleguen a una edad madura, donde ya ellos tomen sus decisiones, se casen, tengan su propia familia, en fin. Queremos ver que nuestros hijos vayan avanzando en la vida. Y Dios quiere lo mismo de cada uno de nosotros. Porque mire, Dios no gana nada y nosotros mucho menos ganamos nada cuando estamos en este mundo, estamos en esta tierra, cuando a partir de cierto instante en nuestra vida decidimos vivir la vida cristiana, pero no hay avance, no hay un crecimiento. Lo único que muchas veces tenemos es conocimiento de los propósitos y de la voluntad de Dios, pero no hay un avance ni un crecimiento en nuestra vida. Porque mire, de nada nos sirve conocer a Dios, de nada nos sirve conocer de Dios si seguimos igual y no hay un crecimiento, un cambio, una transformación espiritual en nosotros. Y como le decía, de eso precisamente vamos a hablar en este día. Y el apóstol Juan nos habla de 3 etapas en nuestro crecimiento espiritual. Y eso lo podemos mirar allí en Primera de Juan capítulo 2. Le voy a pedir que por favor abra su Biblia para que vayamos a esta parte, a este pasaje. Primera de Juan 2, versículos del 12 al 14. Primera de Juan está casi al final. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Mire lo que dice. Si lo tiene usted, por favor, sígalo con su vista y en su Biblia. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Luego dice en el versículo 13: os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y finalmente el 14: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Podemos mirar entonces que en esta parte, hermanos, Juan se refiere a 3 tipos o 3 etapas en el crecimiento espiritual de los cristianos. Primero se refiere a los hijitos.
Después se refiere a los jóvenes y finalmente se refiere a los padres. Y esas son las 3 etapas en el crecimiento espiritual. La primera etapa entonces es la infancia, cuando somos recién nacidos, cuando somos pequeños en el reino de Dios. Por eso Él se refiere a estas personas como hijitos. Y hay algo que humanamente nosotros, cuando vemos a nuestros hijos nacer y ir creciendo poco a poco, hay algo que nos damos cuenta que esos pequeños saben hacer muy bien, y es tropezar y caer, ¿verdad? Cuando nuestros hijitos apenas están comenzando a caminar o quieren caminar, pues constantemente se caen, constantemente tropiezan, hasta que llega el momento en que ya empiezan a caminar por sí mismos. En esa etapa, ellos necesitan a alguien que cuando cae, lo levante. Necesitan a alguien que seque sus lágrimas cuando están llorando. Alguien que le cure los raspones y las lastimaduras en sus rodillas. Pero sobre todo que les asegure que caerse no significa que nunca van a poder caminar bien, ¿verdad? Como humanos, a nuestros hijos cuando se caen, ¿qué les decimos? Levántate y órale, síguele, ¿verdad? Sigue intentándolo, sigue haciéndolo hasta que puedas entonces poder caminar bien. Siguen siendo parte de nuestra familia, aunque se estén cayendo a cada rato y levantándose. Así nosotros, hermanos, cuando entramos en la vida cristiana, cuando todavía somos pequeñitos, nos caemos y nos levantamos y necesitamos a alguien que esté a nuestro lado, que nos levante. Y seguimos perteneciendo a la familia de Dios. Y hay 2 cosas que un niño espiritual necesita entender. Primero, la diferencia que hay entre su etapa de crecimiento y segundo, su posición con Dios o su posición ante Dios. Y es algo en lo cual no tenemos que confundirnos. Estamos en etapa de crecimiento, nos caemos, nos levantamos, le seguimos adelante, pero seguimos perteneciendo y perteneceremos siempre a la familia de Dios. Esa es nuestra posición en el reino de los cielos. Así es que, hermano, tenemos que confiar en la obra completa que Cristo va a hacer en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Porque esa es la única cosa que nos justifica delante del Señor. Dice la palabra que la obra que Dios comenzó en ti la va a perfeccionar cada día hasta que Cristo venga. Desde el momento, hermano, en que recibes a Cristo en tu vida, te conviertes en un hijo de Dios, completamente aceptado, completamente redimido, porque así es como Dios te ve. Pero no tenemos que olvidar esto nunca, porque vamos a tener muchos problemas, amados hermanos, porque si olvidamos esto, cada vez que nos caigamos, el diablo se va a encargar de que empieces a dudar de tu salvación. El diablo se va a encargar de que empieces a dudar que realmente eres un hijo de Dios. Porque así pasa. Cuando caemos, cuando volvemos a pecar, cuando le volvemos a fallar a Dios, el diablo inmediatamente interviene y te dice: ¿ves? No eres salvo, sigues haciendo lo mismo.
Tú no eres salvo, no es cierto que eres salvo. Dios no te ve como tu hijo, como su hijo. Y empieza a querer meter mentiras. Y nos hace dudar realmente en algunos momentos de nuestra salvación. Pero eso es una mentira del diablo. Cuando Dios ya te perdonó, hermano, tú pasas a ser su hijo y pasas a pertenecer a esa gran familia de Dios. Porque es un acto legal de parte de Dios. ¿Y por qué es legal? Porque bajo la ley de Dios, tú ya eres su hijo. Él ya te ha adoptado, legalmente eres adoptado por Dios y perteneces a la familia de Dios, y es algo que nunca debemos olvidar para que el diablo no nos pueda confundir y no nos pueda engañar. Dios ha perdonado nuestros pecados y hemos nacido de nuevo. Ahora, por otra parte, constantemente tenemos que venir delante de la presencia de Dios para pedir perdón por los pecados cometidos hoy, ayer, la semana pasada y todos estos días. Es decir, cuando diariamente te arrepientes de los pecados que cometiste, tienes que pedir perdón a Dios constantemente. Y esto se convierte en un hecho de relación. ¿Por qué un hecho de relación? Porque el hecho de venir y ponerte a cuentas con el Señor cada día hace evidente que tú mantienes una relación con Dios. Por eso es un hecho de relación. Si tú vienes cada día a la presencia de Dios, quiere decir que mantienes una relación con tu Padre celestial. Y Dios cada día está dispuesto, hermano, a perdonar nuestros pecados. Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y veíamos las predicaciones anteriores que es necesario venir delante de Dios, confesar nuestros pecados, pedir perdón y Él los va a borrar. Quiero ponerte un ejemplo para hacer un poco más claro esto. Supongamos que tienes una calculadora. Estás ahí haciendo una suma, una resta, una multiplicación, lo que sea. Y de repente te equivocas, ¿verdad? Le pones ahí, le metes unos números incorrectos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿O qué es lo que haces? Por ahí esa calculadora tiene un botoncito que tiene una letra C que dice o que significa cancelar. Y entonces, cuando esa tecla es apretada, te permite borrar el error y comenzar de nuevo. Y eso es precisamente, hermanos, lo que la sangre de Cristo hace por nosotros cuando venimos y confesamos nuestros pecados delante de Él y recibimos el perdón de esos pecados. Porque el arrepentimiento te concede o te permite pasar por encima del pecado, trayendo como consecuencia el perdón de Dios para que la gracia de Dios continúe. Y cuando la gracia fluye, el crecimiento viene a nuestra vida. Lo más importante que hay que recordar acerca del pecado es que necesitamos siempre tener las cuentas claras con Dios. Necesitamos tener siempre o estar a cuentas con Dios y tener las cosas claras delante de Dios. Y mire,
El apóstol Juan empieza a hablar después a los jóvenes. Dice en la segunda parte del versículo 13: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esta es la segunda etapa del crecimiento espiritual. Es como una adolescencia en nuestra vida espiritual. Y también en esa parte de la escritura dice: os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Mira, hermano, todos nosotros algún día fuimos adolescentes, ¿no es cierto? Aún ahora podemos estar teniendo trato con adolescentes o tenemos adolescentes en nuestra casa. Y sabemos perfectamente que la transición de la adolescencia a la edad adulta puede ser un camino muy difícil, un camino que va a presentar muchos baches. Porque en esta etapa los adolescentes chocan mucho con sus padres. En esta etapa los adolescentes chocan mucho con la autoridad, ya sea, como mencioné, sus padres, sus abuelos, en la escuela, sus hermanos mayores. Y esto sucede porque están cambiando. Están yendo a la etapa de ser dependientes de alguien para tratar de hacerse independientes. Están luchando en ese momento con sentimientos que les causan conflicto, porque por un lado quieren ser libres y muy en el fondo de su corazón o en ciertos momentos no la desean tanto, la libertad. Especialmente cuando todavía dependen del papá o de la mamá para que les cubran sus gastos. Todavía dependen del papá o de la mamá para que les compre cosas, para que paguen su colegiatura, para que les den lo que necesitan. Por un lado quieren ser libres, pero se dan cuenta que pues no tanto, porque no pueden ser independientes totalmente todavía. En esta etapa, hermano, los adolescentes se irritan cuando deben cumplir o es necesario que cumplan con las órdenes y las reglas que se tienen en la casa. Sobre todo acerca de los horarios, ¿verdad? Siempre le dices: hijo, te quiero a tal hora, hija, te quiero a tal hora, y siempre están queriendo que les des más. Sobre todo cuando tienen amigos o amistades que ellos no obedecen, que ellos no tienen horario y te dicen: oye, ¿por qué me obligas a llegar hasta ahora si mi amiga fulana, si mi amigo fulano, sus papás le dejan llegar a la hora que quieran? No les gusta pedir permiso a estos jóvenes para muchas cosas. No les gusta pedir permiso para ir al cine, no les gusta pedir permiso para poder salir con alguien, para ir a una fiesta. No les gusta cuando alguien les dice la forma en que tienen que comportarse, la forma en que tienen que vestir incluso, porque ellos ya sienten que tienen todos los derechos, incluso derecho de agarrar el coche y llevárselo. Pero mire,
Lo que más odian estos jóvenes es cuando como padres les decimos: mira hijo, mira hija, mientras vivas en esta casa, mientras estés bajo este techo, vas a vivir de acuerdo a las reglas que aquí tenemos. Mientras vivas aquí, vas a tener que obedecer lo que se te dice. Ya cuando tengas tu propia familia, ya cuando formes tu propio hogar, entonces tú podrás fijar las reglas que tú quieras. Pero mientras vivas aquí, vas a tener que obedecer. Y mire, la verdad es que si lo trasladamos a lo espiritual, un adolescente espiritual, la verdad es que no sabe tanto como piensa que sabe. Hay jóvenes que creen que ya lo saben todo, hay jóvenes que creen que ya lo conocen todo, que lo han experimentado, y la verdad es que no es cierto. Todavía les hace falta o necesitan a alguien que les guíe. Necesitan ser apoyados y corregidos por creyentes más maduros que ellos, para que puedan aprender a evitar caer en las trampas del diablo, en las trampas del enemigo. A los jóvenes espirituales, a los adolescentes espirituales, les falta ser instruidos, ser entrenados en la palabra del Señor, para que se hagan fuertes y se mantengan siempre preparados para las batallas que todos los días van a experimentar. Pero también necesitan oportunidades para poder servir y para poder descubrir y desarrollar sus dones, los dones que Dios les ha dado, y ganar experiencia, camino a la madurez. Así es que, ¿cómo podemos entonces saber cuando hemos superado la edad de la adolescencia espiritual y has empezado a moverte en la edad adulta, que es la tercera etapa del crecimiento espiritual? Mire, Juan lo pone de la siguiente manera cuando dice esto, ahí en el texto que leímos de Primera de Juan 2:14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. ¿Quién es desde el principio? Cristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Y luego en la otra parte dice a los jóvenes: porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, ¿qué es lo que nos hace ser adultos o maduros espiritualmente hablando? Algo muy sencillo: conocer a Dios. Ahora, ¿de qué forma podemos conocer a Dios de una manera más personal, más íntima y más cercana? Y quiero poner ahí este ejemplo. Es como en un buen matrimonio. Dos personas se enamoran, se casan y se vuelven tan íntimos que cada uno de ellos sabe en un momento dado lo que el otro está pensando o lo que el otro está sintiendo sin decir una sola palabra. Porque conocemos perfectamente a nuestra pareja. A veces solamente con mirar un gesto o con mirarte a los ojos, sin decir palabras, ya sabes lo que está pensando, lo que quiere o lo que está sintiendo.
Porque hay una intimidad. No estoy hablando de sexo solamente, estoy hablando de acercamiento, de entendimiento. Pero mire, esa intimidad, esa clase de intimidad no se consigue de la noche a la mañana. Es el resultado de estar mucho tiempo juntos y de tener un tiempo de dedicación el uno para el otro. Y esto es importante, y espero que no se le olvide. Llegamos a tener esa clase de intimidad con nuestra pareja cuando pasamos tiempo juntos y nos dedicamos el uno al otro. A veces, dentro de los matrimonios o dentro de las parejas, creemos que ya conocemos al que vive con nosotros, a nuestra pareja, y la verdad es que no es cierto. Porque en muchos de los casos vivimos mucho tiempo separados, a lo mejor por el trabajo, por X razón, pero no tenemos tiempo juntos y no nos hemos dedicado a conocernos realmente. No nos hemos dedicado a conocer a nuestra pareja. Pero cuando hay un momento de intimidad, cuando nos hemos conocido realmente, cuando hemos de la misma manera conocido a Dios, porque le hemos dedicado mucho tiempo a Dios y nos hemos tenido dedicación por conocer al Señor. Dice la palabra de Dios lo siguiente, allí en 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no ha visto nunca, ni oído nunca, han subido al corazón del hombre. Y esas cosas son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman. Y hermanos, para amar a Dios necesitamos conocerlo. Ya he dicho también en otras ocasiones que a veces, por ejemplo, los jóvenes conocen hoy a una persona y en la siguiente semana ya le están diciendo que la aman, y eso es mentira. Porque tú no puedes amar a quien no conoces. Y para amar a Dios, hermano, también tenemos que conocer a Dios. Y si amamos a Dios, dice la palabra que vamos a mirar cosas que nadie ha visto, vamos a oír cosas que nadie ha escuchado jamás, porque son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios, hermanos, también dice que nos las ha revelado a nosotros, los que amamos a Dios, por su Espíritu. Y es que el seguidor maduro de Cristo va a percibir cosas que nadie ha percibido. Va a ver cosas sobrenaturales que nadie ha mirado. Se va a enterar de cosas que el oído más agudo no puede oír, y en sus pensamientos va a empezar a tener pensamientos que no son propios, sino de Dios. Y es porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos ayuda a tener pensamientos de Dios, nos ayuda a conocer el propósito de Dios, nos ayuda a conocer la voluntad de Dios. Y mire,
Eso es una gran ventaja y eso es una gran bendición para nuestro crecimiento espiritual. Sabrás, hermano, que verdaderamente eres espiritualmente maduro cuando con la ayuda de Dios entiendes cosas, apreciaciones de su palabra que van mucho más allá de lo que has podido escuchar cada domingo en una predicación o en el grupo familiar o el culto de zona los miércoles. Y todo eso sucede porque ahora el Espíritu Santo tiene la libertad de mandarte el mensaje directo de Dios con toda claridad. Y entonces podemos saber lo que Dios nos ha concedido. Pero eso quiere decir, hermanos, que tenemos que estar lo bastante cerca de Dios para poder oírle cuando Él nos habla. Esa intimidad no va a suceder por sí sola. Esa intimidad tenemos que anhelarla, tenemos que desearla. Necesitamos hacerla una prioridad en nuestra vida, una pasión que nos consuma por conocer a Dios y por amar a Dios. Pero mire, siguiendo con lo que dice el apóstol Juan, él menciona un propósito y lo vemos al final casi de los textos que leímos. Él dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros y has vencido al maligno. Mire, yo creo que Juan puso este propósito casi al último por un motivo muy importante. Él ha descrito primeramente que ya estos jóvenes como personas han vencido al maligno, pero repite algo en los dos casos, en el de los padres y en el de los jóvenes. Dice: y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y lo puso casi al final, hermano, porque aquí se revela el secreto del crecimiento espiritual. En estas etapas que hemos visto, ¿qué es lo que hace que un niño espiritual se convierta en un joven espiritual? ¿Sabe qué es? La palabra de Dios que permanece en él. ¿Y qué hace que un joven espiritual se pueda convertir en una persona más madura, es decir, en un padre espiritual? Lo mismo, la palabra de Dios que permanece en él. Ese es el secreto del crecimiento. Y eso es lo que nos va a ayudar, hermanos, a pasar de una etapa a otra. La palabra de Dios que permanece en nosotros. Ese es el secreto del crecimiento. Y de esta manera, una vez que llegamos a ser maduros espiritualmente, entonces ya podemos reproducirnos en otros. Este es un instrumento divinamente diseñado para nuestro crecimiento, la palabra de Dios. Porque mire, es totalmente imposible crecer como cristiano, o como un hombre o como una mujer auténticos, a menos que la palabra de Dios permanezca en nosotros. La edificación de nuestra vida gira alrededor de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y quiero decirle algo más. Este es el motivo por el cual el demonio, Satanás, lucha siempre en contra de todo este asunto de estudiar
y de leer la palabra de Dios, la Biblia. Es por eso que nos vemos constantemente sometidos al ataque del diablo en esta área. Porque el diablo, hermano, no quiere que leas la Biblia. Al diablo no le conviene que tú leas la palabra, porque él sabe que es de gran importancia, porque eso nos va a permitir ir creciendo y alcanzar la madurez. Y mire, a pesar de que el diablo no puede impedir que nosotros seamos cristianos, no hay duda que lo que sí puede impedir es que seamos cristianos fuertes y que tengamos crecimiento. Y eso es exactamente el punto en el cual el diablo trabaja cada día. ¿Qué es lo que hace? Intenta desviar nuestra atención. Intenta evitar que tú y yo leamos la palabra. Porque como nos cuesta leer la palabra, ¿no es cierto? Cuando ya tu corazón está dispuesto y dices, ahora sí voy a empezar a leer la palabra, ahora sí voy a leer la Biblia, cuando tú la empiezas a ver, ya te dio sueño, ya estás pensando en otras cosas, ya hubo por ahí alguien que te distrajo, ya surgió alguna cosa, ya te vinieron y te interrumpieron. Total que no leemos, terminamos por no leer la palabra, porque eso le conviene al diablo. El diablo no quiere que tú crezcas, y él sabe que solamente a través de la palabra vas a tener un crecimiento espiritual, cosa que a él no le conviene. Y entonces intenta desviar nuestra atención o hace que sigamos por atajos pensando que el solamente hacer algunas cosas determinadas va a convertirnos de inmediato en personas maduras. Desvía pues nuestra atención del instrumento divino diseñado para nuestra madurez, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Y déjeme dejar algo claro. La espiritualidad o el crecimiento espiritual instantáneo no existe. Recuerde usted que el pasaje que leímos de la palabra dice, la palabra de Dios que permanece. Esto significa un conocimiento de la Biblia más allá de solo leerla. Además, no solamente debemos tener un conocimiento de la Biblia, sino además obedecer a Dios. Obedecer lo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de la palabra. Cuando las Escrituras hablan acerca de conocer la palabra de Dios, no se refiere solamente a la Biblia como un instrumento de conocimiento. Siempre va a ser la Biblia, sí, pero al mismo tiempo también el Espíritu, porque es el Espíritu quien nos va a dar la luz y ese poder que nos va a iluminar y esa revelación para poder entender cuál es la voluntad de Dios, cuáles son los propósitos de Dios y lo que Dios quiere para nuestra vida. Solamente a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo une dos conceptos para producir en nosotros madurez: los pensamientos y las intenciones del corazón. Primero las cosas vienen a nuestra mente,
luego bajan a nuestro corazón y las ejecutamos. Y mire, Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestras actitudes. Finalmente quiero que veamos la palabra en Hebreos 4, versículos 12 y 13. Y yo quiero leerle, usted sígalo ahí en su Biblia, una traducción en un lenguaje actual de esa misma palabra, de Hebreos 4, versículos 12 y 13. Esta versión dice así: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos. Versículo 13: nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él, pues Dios puede verlo todo con claridad y ante Él seremos responsables de todo lo que hemos hecho. Así es que, hermano, la palabra de Dios dice que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta nuestra alma. Y es la palabra la que nos hace entender si nuestros actos son buenos o son malos. Es el Espíritu Santo obrando a través de la palabra quien te incomoda, quien te redarguye cuando haces algo que no agrada a Dios. Porque nada de lo que nosotros hagamos queda oculto a los ojos de Dios. Él sabe y conoce perfectamente y puede verlo todo con claridad. Y vamos a ser responsables de todo lo que hagamos en la vida. Así es que, hermano, la única manera de poder tener un crecimiento espiritual, la única manera de poder dejar la etapa de niños berrinchudos, de niños que todo reclaman, que todo les ofende, de jóvenes que no están de acuerdo con las cosas que se les mandan, o que quieren tener otro tipo de libertad para hacer lo que quieran y poder llegar a un grado de madurez espiritual para poder hacer perfectamente la voluntad de Dios, es solamente a través de la palabra. Y eso es algo que tenemos que hacer todos los días, o tenemos que hacer constantemente, para poder tener un crecimiento, ir pasando de una etapa a otra y poder llegar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Porque Dios quiere que seamos como Jesús. Dice la palabra que Él quiere que crezcamos, que vayamos y que continuemos avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Y fíjese que dice llegar a la altura, a ser semejantes, no iguales a Jesús, porque Jesús es perfecto y es santo, sino que lleguemos a un nivel espiritual donde podamos obedecer a Dios y agradar el corazón de Dios. Pero solamente es a través de la palabra. Por eso el diablo siempre está queriendo oponerse, siempre está queriendo obstaculizar, siempre te está poniendo cosas para impedir
que tú leas la palabra, porque Él sabe que tú vas a crecer, y si tú creces te harás cada día más fuerte y no va a ser fácil engañarte, y además vas a ser obediente a la voluntad de Dios. Por eso al diablo no le conviene que tú leas la palabra. Pero tú y yo, hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que orar cada vez que nuestro corazón anhele leer la palabra. Tenemos que orar para cancelar toda estrategia, todo plan del enemigo, todo obstáculo. Tenemos que quitarlo del camino para tener la libertad de poder leer, de poder escudriñar la palabra y a través de la palabra edificar nuestra vida y tener un crecimiento espiritual hasta poder llegar a ser padres espirituales, poder enseñarle a nuestros hijos, poderle enseñar a nuestros nietos, poder enseñarle en el grupo familiar a nuestros discípulos a que tienen que alimentarse de la palabra de Dios, que va a traer el crecimiento a nuestra vida. Mira, tú y yo con nuestros hijos siempre les estamos exigiendo, ¿verdad?, que coman. Y siempre les decimos: come porque si no te vas a quedar enano. Come porque si no, no vas a crecer. ¿No es cierto? Porque queremos ver a nuestros hijos sanos, fuertes, que crezcan, que se desarrollen y que cumplan su propósito en la vida. Y Dios quiere lo mismo de ti y de mí, hermano, que nos alimentemos de su palabra, que leamos las Escrituras constantemente, que no nos conformemos con el alimento que nos da o con lo que leamos de la palabra el miércoles o el domingo o en el grupo familiar. No nos conformemos con eso, sino que anhelemos más de la palabra, porque a través de la palabra nos vamos a edificar, nos vamos a alimentar, vamos a crecer, vamos a conocer a Dios y vamos a amar a Dios. Esa es la única forma, esa es la única manera. Así que, hermano, vayamos al crecimiento, vayamos hacia la madurez, avancemos en cada una de las etapas de nuestra vida cristiana y no nos quedemos rezagados o estancados. Tenemos que ir creciendo hacia la madurez a través de la palabra y sobre todo para tener un cambio verdadero en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos y en todas nuestras formas de actuar en el reino de Dios y llegar a ser personas maduras en el espíritu, maduras en el conocimiento, maduras en obediencia,